Hola a todos y bienvenidos a este video donde daremos inicio a una nueva serie, esta vez sobre la enseñanza en grupos pequeños. Sin lugar a dudas, la enseñanza en grupos pequeños representa un pilar fundamental en lo que es la educación en las ciencias de la salud, tanto a nivel de aula, en simulaciones o en el lugar de trabajo, pero a su vez representa un gran desafío para los docentes en cómo llevarlo a cabo y facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Es por eso que damos inicio a esta serie sobre aprendizaje en grupos pequeños. Y en este primer video estaremos revisando qué son los grupos pequeños, cómo se constituyen, cuáles son los aspectos organizacionales que debemos considerar y también algo muy importante que veremos más al final del video son los diferentes roles que debe cumplir el tutor en la enseñanza en grupos pequeños. En la imagen, ustedes ven un profesor, que es un gran presentador. Él está haciendo una clase magistral a sus alumnos. Este profesor es un muy buen conferencista. Él ni siquiera ocupa diapositivas, solo de vez en cuando algunas fotos para ilustrar algunos ejemplos o para apoyar alguna de sus ideas. A sus estudiantes generalmente los mantiene muy atentos y muy entusiasmados durante la clase. Él aproxima todas las sesiones de aprendizaje en forma de clases magistrales, donde se propone entregar y traspasar el conocimiento a sus alumnos. El profesor regularmente no entrega materiales de apoyo y tampoco refiere a sus alumnos a textos adicionales y tampoco a actividades adicionales. Él cree firmemente que con escuchar sus charlas y sus clases a los alumnos les basta y les sobra. Sin embargo, al llegar al momento de las evaluaciones, el profesor no entiende por qué algunos de sus alumnos cometen errores que les parecen a él básicos, olvidan ciertos conceptos importantes y pareciera que no saben cómo aplicar los contenidos que él, con mucha dedicación y con mucha pasión, tanto les ha hablado. Un colega del profesor ha asistido a una de sus clases e intenta aconsejarlo y darle una explicación a esta interrogante que le surge al profesor. El colega entonces, después de haber observado su clase, le sugiere que estas no debiesen ser siempre tipo conferencias magistrales, donde él va a mostrar lo mucho que sabe y lo buen presentador que es. El colega entonces le sugiere tratar de incorporar elementos interactivos en sus clases magistrales, pero también le sugiere que sería bueno separar a este grupo grande de alumnos y tratarlo como grupos pequeños, ya sea en una misma sesión o en salas de clases diferentes con otros tutores colaboradores. El colega entonces le sugiere que active más a los alumnos y que los deje explorar y tomar responsabilidades en su aprendizaje. El profesor entonces decide tomar el consejo de su colega y comienza a generar instancias de aprendizaje activo en grupos pequeños. A medida que van pasando las sesiones, el profesor se va dando cuenta que sus alumnos van haciendo más preguntas, surgen temas desde ellos hacia él, incluso comienza a recibir correos con dudas fuera de clases. En un principio, al profesor le cuesta adaptarse a este cambio, pero el compromiso académico que está viendo en sus estudiantes va creciendo. El profesor concluye que su estilo de conferencista no es malo, sino que debe ser utilizado en ciertos momentos solamente con sus alumnos, y no como una constante para todo el semestre. Se da cuenta que es más importante fomentar un aprendizaje activo donde los estudiantes puedan autodirigir su estudio y así impactar mucho más su aprendizaje. En la actualidad, el profesor está utilizando las clases magistrales pasivas solamente de vez en cuando y especialmente cuando necesita dar perspectivas generales a temas o introducciones para resumir contenidos o recapitular algunas sesiones o para explicar contenidos o temas que son particularmente difíciles de comprender. Según reporta la literatura, aproximadamente un 5% de lo que se escucha en una clase magistral tradicional y pasiva es retenido y pasa a formar parte de los esquemas dentro de nuestra memoria a largo plazo. Y lamentablemente aún son muchos los docentes que utilizan las clases magistrales para entregar grandes cantidades de contenido que pueden ser fácilmente leídas en algunos textos guías. Aquí es cuando nosotros nos preguntamos por qué nuestros alumnos faltan a las clases magistrales. Y a esta altura, una de las posibles respuestas resulta ser un tanto obvia. Prefieren por supuesto leer el libro que ir a escuchar el libro. La clase debe tener un valor agregado, un componente activo e interactivo para movilizar los contenidos. Y aquí es donde encontramos el aprendizaje en grupos pequeños, y vamos a revisar algunas de las características para que sea efectivo. En primer lugar, el aprendizaje en grupos pequeños se debe caracterizar y es efectivo cuando hay acción por parte de los estudiantes.
donde dejan de ser entes pasivos. La acción, entonces, además se suma a la interacción entre ellos, a este componente social que hemos visto ya, que es tan importante para potenciar el aprendizaje. Además, una característica importante es que el grupo es el que dirige el aprendizaje, el grupo pequeño. Ya no es algo netamente individual. Aquí el grupo asume la responsabilidad y no es necesario que el profesor, obligadamente, tenga que entregar todos los contenidos de forma directa a los alumnos. Otro aspecto importante es el rol del tutor, en que sea capaz de crear un ambiente relajado, un ambiente seguro para que los estudiantes se desenvuelvan y lo pasen bien, que los deje hablar, que los deje explorar, que no trate de acaparar la sesión, que el docente no esté en el centro y que pueda facilitar la dinámica grupal. El tipo de currículum también es importante y la forma en que se entrega. Si estamos en nuestra carrera en un currículum que solamente pretende impartir contenidos, donde los estudiantes casi que son vistos como un estorbo y donde se privilegia el entregar contenidos a 200 alumnos de una sola vez, que puede resultar de una forma más eficiente de entregar el contenido, en vez de asegurar el aprendizaje en grupos pequeños, claramente el aprendizaje en grupos pequeños no se potenciará. Para esto debemos creer en el aprendizaje activo e invertir recursos en crear instancias de aprendizaje en grupos pequeños, tanto a nivel de pregrado como a nivel del posgrado, donde las clases magistrales son aún menos efectivas. Otro aspecto importante es que al diseñar estrategias en grupos pequeños se consideran los conocimientos previos y sus necesidades de aprendizaje, y que se utilicen problemas del contexto profesional y que puedan tener una aplicación inmediata. Todo esto, obviamente, sin olvidar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es generar también instancias de reflexión. Ahora, ¿qué constituye un grupo pequeño? Y este es un tema bastante controversial. ¿Qué se considera un grupo pequeño? En términos generales, vamos a hablar de un grupo pequeño cuando tenemos un número aproximado de 10 estudiantes. ¿Qué ocurre cuando tenemos muy pocos estudiantes y queremos hacer una sesión de grupos pequeños? Supongamos que tenemos 2 o 3 estudiantes solamente para hacer la actividad. Aquí se pierde un poco el efecto sinergista en que el conocimiento grupal es mayor que el conocimiento individual y las interacciones también son menores. En este caso, puede ser preferible adoptar otras estrategias individuales, por ejemplo. Por otra parte, si el número es muy superior a 10 y ya estamos hablando de 20 o 30 estudiantes o más, aquí resulta muy difícil tratar a este conjunto de estudiantes como un grupo pequeño. Algunos estudiantes pueden no poder participar, no ser escuchados y no podrán interactuar o expresar sus opiniones. Otro punto importante es qué hacer cuando solo podemos tener un grupo grande y queremos aplicar estrategias de grupos pequeños, que puede ser por las limitaciones de recursos económicos o recursos humanos que tengamos, y que nos obligue siempre a tener 20, 30 o más estudiantes en la sala. Una opción muy buena es dar una tarea al curso completo y dividir el curso en subgrupos, para que así cada subgrupo represente un grupo pequeño, donde podamos trabajar en formato taller o workshop, donde podamos realizar el aprendizaje basado en equipos o el aprendizaje basado en casos. Cuando esto ocurre, debemos considerar que a mayor número de subgrupos, más difícil se hace la labor de un solo docente para facilitarlos a todos, y puede que se requiera más de un docente en sala o ayudantes alumnos. Ahora, otro punto relevante es que tan importante es el tamaño como qué se realiza. Para realizar un efectivo trabajo en grupos pequeños, debemos tener en consideración que el alumno debe estar al centro, donde se debe generar discusión, aunque haya en algunos momentos de clase magistral entre medio, para ya sea aclarar, explicar o resumir ciertas ideas. La idea principal es que muchas estrategias se pueden aplicar tanto a grupos grandes como a grupos pequeños, dependiendo de cómo las adaptemos. No es todo blanco y negro. Ahora, ¿cómo nos organizamos para una sesión de grupos pequeños? ¿Qué características debe tener la sala? ¿Qué características debe tener la organización del grupo? Antes de comenzar una sesión de grupos pequeños, hay una serie de aspectos organizacionales que debemos considerar para contribuir al éxito de la sesión. El primer aspecto es el tamaño de la sala, donde se llevará a cabo la sesión, y las características de la sala. Esto claramente depende del número de alumnos a participar. El segundo aspecto es asegurar la correcta iluminación y temperatura y condiciones al interior de la sala que sean adecuadas. El tercer aspecto organizacional es el cómo se dispondrá el grupo de trabajo. Una primera opción, cuando queremos realizar alguna actividad como aprendizaje basado en problemas o en casos, o donde en términos generales debamos trabajar con diferentes tipos de materiales y contenidos, y donde tengamos un número máximo, entre 8 a 10 estudiantes más o menos, es una sala con una mesa redonda u ovalada, donde quepan todos sentados cómodamente, incluyendo al docente o tutor. Con eso bastará. Idealmente, las paredes debiesen tener pizarras para poder exponer ideas o anotaciones.
Ahora, por otra parte, cuando solamente buscamos generar un debate o compartir opiniones sobre una actividad realizada o un tema en particular, bastará ubicarnos sentados en un círculo, incluyendo al tutor también. La posición del tutor no es al azar, y es importante que esté formando parte de este círculo, no estando afuera ni dentro del círculo. El distribuir al grupo en este círculo tiene las ventajas de posicionarnos a todos como iguales y facilitar también el contacto visual entre todos. Además, esto facilita la labor del docente en su rol de facilitador. Ahora, para grupos más grandes en que debamos dividir el curso en subgrupos, el estilo tipo taller o tipo cafetería es preferible, en que cada grupo se ubica en una mesa formando un semicírculo y el docente se ubica adelante, donde está el pizarrón, en el espacio donde se va a proyectar algún material de apoyo. El docente acá será un ente móvil y estará constantemente visitando los diferentes grupos, además de estar enfrente de todos para realizar introducciones o conclusiones finales. De la misma forma que vimos anteriormente, si aquí no hay necesidad de mesas, se pueden organizar los subgrupos en semicírculos solo con sillas. Ahora finalmente revisaremos algunos de los roles del tutor en la enseñanza de grupos pequeños. Este es otro aspecto que debemos tener en consideración. ¿Cuáles son estos diferentes roles que asume el profesor en la enseñanza de grupos pequeños? Y aquí me gustaría que pausaran un poco el video y que pudiesen pensar qué roles han tenido que asumir ustedes al enfrentarse a grupos pequeños. ¿Qué roles creen ustedes que debe asumir el tutor? Las labores del tutor en los grupos pequeños son mucho más dinámicas que en los grupos grandes. Acá el docente puede adoptar una serie de roles en una misma sesión. He dividido estos roles en 5 principales y veremos si coincide con los roles que ustedes han adoptado trabajando con sus alumnos en grupos pequeños. En primer lugar, tenemos el rol de instructor, que es un rol bastante clásico. Acá el docente adopta una labor en la que imparte información y contenidos a los estudiantes. Generalmente, este rol se adopta al inicio y al final de una sesión, donde el profesor da las instrucciones a seguir, distribuye los grupos y sus diferentes labores, resume ciertos puntos o conclusiones finales de las actividades. Es importante también mantener los tiempos y preocuparse de que no hayan factores distractores en el ambiente. En segundo lugar, tenemos el rol de abogado del diablo. Cuando el tutor adopta este rol, intencionalmente adopta una visión controversial, con el fin de estimular la conversación. Aquí el fin es desafiar algunas concepciones de los alumnos y también cuestionar sus opiniones. En tercer lugar, tenemos el rol de moderador, de ser un agente neutral, que modera la sesión sin expresar opiniones con respecto al tema. Cuando el docente adopta esta postura, la idea es dejar que los estudiantes tomen el rol protagónico, pero sin dejar que solamente unos hablen y otros queden opacados. Aquí el docente se preocupa de manejar las dinámicas grupales y de manejar ciertos tipos de personalidades dentro del grupo que pueden dificultar esta dinámica de trabajo. El cuarto rol es el de consultor. Cuando el tutor adopta esta postura, él se aleja del grupo, deja que el grupo se autodirija, pero está siempre disponible para preguntas que puedan ir surgiendo en el camino. Y el quinto rol, que es un rol que en sí podría resumir varios de estos otros tipos de roles, es el de facilitador, que puede ser similar al de moderador. Sin embargo, es mucho más activo, adoptando un rol mayormente de guía, en el que aparte de moderar, también expresa opiniones y enmenda el rumbo de la discusión cuando se va para uno o para otro lado. El facilitador realiza preguntas abiertas y también se preocupa de mantener el flujo de la conversación. Como hemos visto entonces, el docente debe adoptar muchos roles en la enseñanza en grupos pequeños y necesita muchas habilidades tales como cuestionar, preguntar, dirigir, liderar, escuchar, reforzar, facilitar y reaccionar. Sin embargo, la habilidad más importante en el rol del tutor en grupos pequeños es saber cuándo y qué habilidades ocupar y cuándo no utilizarlas. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el segundo video de esta serie, donde estaremos revisando diferentes técnicas y estrategias para aplicar en la enseñanza en grupos pequeños.